En los próximos videos estaremos leyendo el libro Escuela de Obediencia de Andrew Murray. Igual que sucede con las relaciones entre padres e hijos terrenales, Dios espera que cada uno de sus hijos le rinda siempre obediencia total. Él hace posible esa obediencia proyectándonos a su Hijo, su Espíritu y sus Escrituras. Andrew Murray nos muestra el ejemplo perfecto de Cristo y las fases fundamentales que un creyente debe dar para obedecer absolutamente a la voluntad de Dios. Capítulo 1. La obediencia, su lugar en la Escritura Sagrada. Al emprender el estudio de una palabra de la Biblia o de una verdad de la vida cristiana, es de gran ayuda examinar el lugar que tiene la Sagrada Escritura, mientras vemos dónde, cuán a menudo y con qué está relacionado. Podemos comprender su importancia relativa, tanto como su relación con toda la revelación. Permítame intentar en este primer capítulo preparar el camino para el estudio de lo que la obediencia realmente es. Voy a mostrarle dónde ir en la palabra de Dios para encontrar el pensamiento de Dios al respecto. Tome la Sagrada Escritura como un todo. Empecemos en el paraíso. En Génesis 2:16 leemos: y le dio este mandato. Y más adelante, Génesis 3:11, ¿acaso has comido del fruto del árbol que yo te prohibí? Como la obediencia al mandamiento es la única virtud en el paraíso, la única condición para la permanencia del hombre en ese lugar, lo único que el Creador pide de él. No dice nada acerca de la fe, ni de la humildad, ni del amor. La obediencia incluye todo. Tan suprema como es la demanda y la autoridad de Dios es la demanda de obediencia como la única cosa para decidir sus destinos. En la vida del hombre, obedecer es lo único necesario. Vamos ahora desde el principio hasta el cierre de la Biblia. En este último capítulo usted lee Apocalipsis 22:14. Bienaventurados los que hacen sus mandamientos para tener derecho del árbol de la vida. O si aceptamos la versión revisada, la cual da otra lectura, tenemos el mismo pensamiento en los capítulos 11 y 14, en donde leemos de la simiente de la mujer 12:17. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús, y de la paciencia de los santos 14:12. Aquí está la perseverancia de los santos que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. De principio a fin, desde el paraíso perdido hasta el paraíso recuperado, la ley es inalterable. Es solo la obediencia la que da acceso al árbol de la vida y al favor de Dios. Y si usted pregunta en qué forma fue afectado el cambio desde la desobediencia en el principio, que cerró el camino al árbol de la vida, hasta la obediencia, que al final volvió a ganar la entrada a él, vea lo que está en la mitad del camino entre el principio y el final, es decir, la cruz de Cristo. Lea un pasaje como el de Romanos 5:19. Por la obediencia de un solo, muchos serán constituidos justos. O Filipenses 2:8-9. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte. Muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo. O Hebreos 5:8-9. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y verán cómo la totalidad de la redención de Cristo consiste en restituir la obediencia en su lugar. La belleza de su salvación consiste en esto, en que Él nos vuelva a la vida de obediencia, a través de la cual la criatura puede dar al Creador la gloria debida a Él, o puede recibir la gloria de la cual su Creador desea hacerlo partícipe. El paraíso, el Calvario y el cielo proclaman a una voz: hijos de Dios. Lo primero y lo último que Dios pide de ti es la simple, universal e invariable obediencia. Volvamos al Antiguo Testamento. Nótese aquí especialmente, como con cualquier nuevo comienzo en la historia del reino de Dios, la obediencia siempre pasa a un estado prominente. Primero, examine a Noé, el nuevo padre de la raza humana, y encontrará escrito 4 veces: Génesis 6:22, en Génesis 7:5, 9:16. Y Noé hizo según lo que Dios le había mandado.
Es el hombre quien hace lo que Dios manda, a quien Dios puede confiarle su obra y a quien Dios puede usar para transformarlo en un salvador de hombres. Segundo, piensa en Abraham, el padre de la raza elegida. Por la fe Abraham obedeció. Hebreos 11:8. Cuando él tenía 40 años, en esta escuela de obediencia a la fe, Dios llegó a perfeccionar su fe y a coronarlo con la más completa bendición. Nada podía adecuarlo para esto excepto un acto de coronación de la obediencia. Cuando él tenía atado a su hijo en el altar, Dios vino y le dijo: puesto que me has obedecido, todas las naciones del mundo serán bendecidas por medio de tu descendencia. Génesis 22:12, 17-18. Y a Isaac le dijo: vive en ese lugar por un tiempo, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia les daré todas esas tierras. Así confirmaré el juramento que le hice a tu padre Abraham. Porque Abraham me obedeció y cumplió mis preceptos y mis mandamientos, mis normas y mis enseñanzas. 26:3-5. ¿O cuándo aprenderemos qué agradable es la obediencia a los ojos de Dios y cuán inefable es la recompensa que Él concede sobre ella? Para poder ser una bendición para el mundo debemos llegar a ser hombres de obediencia, conocidos por Dios y por el mundo por medio de una marca, una voluntad totalmente entregada a la voluntad de Dios. Que todos los que profesan caminar en los pasos de Abraham caminen de esta manera. Tercero, siga hasta Moisés en el Sinaí. Dios le dio en él el mensaje para su pueblo. Éxodo 19:5. Si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi propiedad exclusiva entre todas las naciones. En la misma naturaleza de las cosas no puede ser de otra manera. La santa voluntad de Dios es su gloria y su perfección. Es solo por entrar en su voluntad, por medio de la obediencia, que es posible pertenecer a su pueblo. Mire la construcción del santuario en el cual Dios moraría. En los 3 últimos capítulos de Éxodo usted tiene 9 veces la expresión: tal como el Señor se lo había ordenado a Moisés, así hizo. Y luego la gloria del Señor llenó el tabernáculo. De la misma manera, en Levítico 8 y 9, usted puede ver con respecto a la consagración de los sacerdotes y del tabernáculo, la misma expresión 12 veces, y luego la gloria del Señor se manifestó a todo el pueblo. De la presencia del Señor salió un fuego que consumió el holocausto. Las palabras no lo pueden hacer más obvio, que es en medio de lo que la obediencia de su pueblo ha forjado, donde Dios se deleita en vivir, que es al obediente a quien corona con su favor y su presencia. Quinto, después de vagar en el desierto por 40 años con su terrible revelación del fruto de la desobediencia, hubo otra vez un nuevo comienzo cuando el pueblo estaba a punto de entrar en Canaán. Lea Deuteronomio con todo lo que Moisés habló cuando avistó la tierra y encontrará que no hay ningún libro de la Biblia que use la palabra obedecer tan frecuentemente, o que hable tanto de la bendición que la obediencia traerá, por cierto. El total se resume en las palabras: hoy les doy a elegir entre la bendición y la maldición. Bendición si obedecen los mandamientos que yo, el Señor su Dios, hoy les mando obedecer. 11:26-27. Sí, bendición si obedecen. Esa es la clave de la vida bendecida. Canaán, así como el paraíso y el cielo, pueden ser el lugar de bendición tanto como el lugar de la obediencia. Que Dios nos permita actuar en obediencia. Tengamos cuidado de orar solo por una bendición. Tengamos cuidado de la obediencia. Dios cuidará de la bendición. Permite que mi pensamiento como cristiano sea como puedo obedecer y agradar a Dios perfectamente. Sexto, el siguiente nuevo comienzo que tenemos está en la designación de los reyes de Israel. En la historia de Saúl tenemos la advertencia más solemne con respecto a la obediencia exacta y total con un hombre con quien Dios confía como gobernador de su pueblo. Samuel le había ordenado a Saúl, 1 Samuel 10:8, que lo esperara 7 días, porque luego él vendría para ofrecer sacrificio y para mostrarle qué hacer
como Samuel se demoraba, 13:8-14, Saúl se dispuso